Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Margaret Emma Barber, 1865 al 1930, maestra del bien, formando ganadores de almas. Ella oraba así: Señor, ¿dejarás realmente que pase el año 1925? Aunque es el último día del año, todavía te pido que tu venida sea hoy. Una misionera casi abandonada en una aldea solitaria, sin sostenimiento ni ministerio aparente, es usada maravillosamente por Dios para instruir a una generación de jóvenes obreros en China. Margaret Barber es un nombre bastante desconocido, no solo en el mundo, sino también entre los cristianos. Fue misionera, pero bien diferente de David Livingstone o Hudson Taylor, que realizaron grandes cosas por el Señor. El área de su obra estuvo restringida a solo una pequeña aldea de la China. Ella escribió, mas no fue como Carlos Wesley o Isaac Watts, cuyos himnos aparecen en casi todos los himnarios. Ella amaba al Señor, pero aunque había alcanzado gran madurez espiritual, no fue como Madame Guyon, Andrés Murray o F.B. Meyer, que dejaron muchas publicaciones edificantes para las generaciones futuras. Se asemejaba a una pasajera solitaria, que entró a este mundo silenciosamente en 1869 en Peacenal, Suffolk, Inglaterra, y que 61 años más tarde partió también silenciosamente. En su vida, ella respondió al llamado del Señor 2 veces, para dejar su familia, su tierra natal y viajar a China, un país bastante desconocido y atrasado en aquella época. Entregó silenciosamente el mejor período de su vida al Señor, y le fue fiel hasta la muerte. La fragancia de su perfume. Margaret Emma Barber nació el 28 de marzo de 1866 en Peacenal, County Suffolk, Inglaterra, hija de Louis Carretero y Martha Hughes Barber. En 2 ocasiones fue llamada por el Señor para ir a China. A la edad de 63 años, Margaret Emma Barber fue tomada por el Señor para estar en su presencia. Ella continuó laborando fielmente con el Señor hasta el día de su muerte el 1 de marzo de 1930. Margaret Emma Barber fue entrenada en la Escuela para Mujeres Misioneras de la Iglesia en Inglaterra, conocida como The Willows in Stoke Newington, Reino Unido. Otras escuelas de entrenamiento para mujeres bajo la dirección de la Sociedad Misionera de la Iglesia fueron de Igbury y de Olives en Southampton. Durante los años en que ella fue guiada para partir a China bajo la Sociedad Misionera de la Iglesia, la sociedad consideró con seriedad que tanta capacidad financiera tenían para sostener el creciente número de candidatos para servir en el extranjero. En solo un pequeño período de 12 meses los obreros para los campos, listos para ser cosechados, se habían más que triplicado. Tal aumento nunca había sido visto en la historia de la sociedad. Margaret Emma Barber fue una de ellas. ¿Cómo fue posible tal aumento? Consideraremos esto más adelante. Surgió la pregunta acerca de cómo serían sostenidos. Andrew Murray cita la historia de la Sociedad Misionera de la Iglesia. Dice, en el año de 1887, la Sociedad Misionera de la Iglesia llegó a la resolución de no rechazar a ningún candidato que pareciera haber sido llamado por Dios. Esto se basó en un principio de negocios sencillo y simple. Si es que es Dios quien llama a un hombre, el Señor le permitirá ir y encontrará también los medios económicos. Por lo tanto, según nuestro juicio, si tal hombre o mujer ha sido llamado por Dios para ir, nos atrevemos a decir, oh, Señor, te pedimos que nos des la manera de enviar a este hombre o a esta mujer. Parecía imposible que el aumento de los candidatos misioneros se hubiera triplicado. Era igualmente imposible que se obtuviera el dinero para sostenerlos. Pero la Sociedad Misionera de la Iglesia testificó, el dinero se ha conseguido, Dios lo ha enviado. La Sociedad Misionera de la Iglesia utilizó 3 lemas. Primero, para el hombre esto es imposible. Eso es verdad. Segundo, con Dios todas las cosas son posibles. ¿No es eso verdad? ¿Cuál es la tercera? Todas las cosas son posibles para aquel que cree, pero tal vez nos preguntemos, ¿cuál fue la causa de un aumento tan dramático de aquellos que se consagraron a sí mismos para servir al Señor en el extranjero? Andrew Murray hizo esta observación. La lección más importante que la historia de la Sociedad Misionera de la Iglesia nos enseña es que la experiencia de un mover tan significativo estaba íntimamente relacionado con un profundo avivamiento de la vida espiritual y la enseñanza de un estándar más alto de devoción al Señor Jesús. Lo único que puede despertar el interés misionero de una manera genuina, profunda y espiritual es no solo querer alcanzarlo,
sino guiar a los creyentes a experimentar una separación más completa del mundo y una consagración total de sí mismos con todo lo que tienen para su Señor y su servicio. La influencia de D. L. Moody y la misión al interior de China sobre la sociedad misionera de la Iglesia. La historia de la sociedad misionera de la Iglesia, como fue conocida por Margaret Emma Barber, se remonta a 14 años antes de que ella llegara a China. Fue en 1882 que el evangelista americano, D. L. Moody, visitó la Universidad de Cambridge. Esto resultó en una conversión poderosa de algunos estudiantes, aquellos que subsecuentemente sirvieron al Señor ya sea en su país o en el extranjero. Le deben mucho a esa visita de D. L. Moody. En la historia de la sociedad misionera de la Iglesia, el autor Eugene Stock dice: la sociedad misionera de la Iglesia debe el gran número de la sucesión de misioneros a las influencias de ese período. Uno de los eventos más importantes de ese tiempo fueron ambos un fruto producido indirectamente por la obra de Moody y un fructífero origen de otros movimientos aún mayores. Esta fue la partida de los famosos 7 de Cambridge a China. La influencia de este grupo de hombres que fueron a China como misioneros fue irresistible. Nunca antes había acontecido un evento así y ningún evento del siglo había despertado las mentes de los hombres cristianos a la necesidad existente del clamor en los campos, así como a la nobleza de la vocación misionera. Haber dado tal grupo a la misión al interior de China porque en verdad ellos fueron un don que provenía de Dios, fue una recompensa para el Señor. Hudson Taylor y sus colaboradores, por la sincera generosidad con la que siempre defendieron la causa en China y en el mundo, y no su propia organización, y por la profunda espiritualidad que siempre caracterizó sus reuniones. Ellos declararon, modestamente y sin temor, de la bondad de Dios para con ellos y del gozo de servirle. Buscaron hombres jóvenes no para su propia misión sino para su divino maestro. De muchas maneras la sociedad misionera de la Iglesia tiene una profunda deuda de gratitud a la misión al interior de China y a los 7 de Cambridge. Fue casi que Margaret Emma Barber recibió las instrucciones del comité, en enero de 1896, donde se le indicó que fuera a China. Pudiera haber sido que ella tenía conocimiento de lo que aconteció en la reunión en marzo de 1885. Quizá ella, al igual que muchos otros, tuvo que reconocer que Él está aquí para ti. Su voz hoy está hablándote mediante esta reunión, ya sea para su servicio aquí o en el extranjero. En febrero del año siguiente de esa reunión, simultáneamente en 170 pueblos de Inglaterra y Gales se hicieron reuniones de oración para llevar a cabo la carga del Señor dada en esa reunión. Las misiones ya no solo fueron vistas como misiones de caridad que pedían dinero, sino una causa grande y santa, demandando y mereciendo un primer lugar en los pensamientos de la Iglesia y en los pensamientos de cada cristiano. Peacenal, Inglaterra. Barber, quien fue a la China como anglicana, luego se convirtió en misionera independiente con lazos informales con los hermanos de Plymouth. Es conocida por la influencia que tuvo en Watchman Nee, de servicio en Fuzhou junto a la costa del sur de China, mientras enseñaba la Biblia con otros colaboradores. Tuvo contacto con Nee en un tiempo bastante formativo de la vida de este, mientras estudiaba en el Anglican Trinity College. Como resultado de sus propias luchas espirituales, Margaret le recomendó a Nee algunos libros escritos por J. N. Darby, Madame Guyon, T. Austin Sparks, y otros que le habían servido de ayuda. Barber visitó China por primera vez en 1899. Fue enviada a la ciudad de Fuzhou, Fujian, en donde enseñó en la escuela secundaria de niñas Taosu, escuela fundada y manejada por la Iglesia de Inglaterra, por un período de 7 años. Luego de su retorno a Inglaterra, conoció a David Morrison Panton, editor de la revista cristiana El Amanecer. Permaneció en el país por 2 años, cuando en 1909, con el apoyo de David Morrison Panton, ministro de la capilla de Surrey, Norwich, retornó a China. Vivía en una casa rentada en Pagoda Anchorage con su sobrina hasta su fallecimiento en 1930. Barber trabajó para esparcir el Evangelio de Cristo y enseñar los principios de la vida divina en China. En su ministerio viajó poco y no recibió publicidad, enfocándose más en una vida de santidad que en un trabajo externo. La mayor parte de su tiempo lo pasaba orando por China y la ciudad de Fuzhou, y también ayudando a quienes le solicitaban consejo espiritual. Barber vivió anticipando la segunda venida de Jesús, lo cual se evidencia en muchos himnos de su autoría. De acuerdo a lo narrado por Watchman Nee a finales del año 1925, ella oraba así: Señor,
¿dejarás realmente que pase el año 1925? Aunque es el último día del año, todavía te pido que tu venida sea hoy, una luz fuerte. Quienes están familiarizados con el libro La vida cristiana normal, de Watchman Nee, descubren que él frecuentemente se refiere a una hermana ya mayor que ejerció la influencia más grande en su vida. Se trata precisamente de la hermana Margaret Barber. Cuando supo que el Señor se la había llevado, él dijo, ella era una persona muy profunda en el Señor. Su comunión con el Señor y su fidelidad a Él, a mi modo de ver, son muy difíciles de hallar en el mundo. Más tarde, en sus mensajes, en la comunión y en las conversaciones privadas, la mencionaba a menudo. La describía como una cristiana brillante. Cualquier persona que entraba en su cuarto, ya sentía la presencia de Dios. En 1933, cuando el hermano Nee visitó Inglaterra y Estados Unidos, encontró muchos cristianos famosos. Con todo, después dijo, es difícil encontrar una persona como la hermana Margaret. Probablemente solo un hermano pueda ser comparado con ella. En 1936, cuando conversaba con un colega sobre el servicio y la obra de Dios, suspiró y dijo, si la hermana Margaret todavía estuviese aquí, nuestra situación sería muy diferente. Cuando el hermano Nee comenzó a trabajar para el Señor, resolvió que de cualquier manera tenía que obedecer la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, todas las veces que se encontraba con la hermana Margaret y conversaba un poco, o leía un poco la Biblia con ella, descubría que estaba lejos del blanco. Cuando Miss Barber estaba viviendo en Payantan, ella siempre hablaba con el Señor, pero el Señor no hablaba solo a través de las palabras de ella, sino también a través de su persona. El hermano Nee dio una vez el siguiente testimonio. Yo había oído muchas veces a personas hablar sobre la santidad, por eso resolví saber un poco más sobre esa doctrina. Tomé un Nuevo Testamento y encontré unos 200 versículos sobre el asunto. Los anoté y los clasifiqué, sin llegar todavía a saber lo que es la santidad. Me sentía vacío, mas un día encontré una hermana mayor que era una persona santa. Desde aquel día mis ojos se abrieron y vi lo que era la santidad. Aquella luz era realmente fuerte. La luz aquella me hizo sufrir, y no pude dejar de ver lo que era la santidad. Nada para mí. En 1922, la hermana Margaret tenía más o menos 53 años, y el hermano Nee era muy joven, convertido hacía apenas 2 años. Él tenía en su corazón muchos planes propios que esperaba que Dios aprobase. Pensaba cuán maravilloso sería si uno a uno se llegaran a realizar. Cuando él llevaba esos asuntos a la hermana Margaret, intentaba convencerla de que debían ser realizados, pero después él daba testimonio. Antes de abrir yo la boca para explicar mis planes, ella hablaba un poco y todo parecía demasiado para mí. La luz que de ella irradiaba me hacía sentir avergonzado. Descubrí que mi manera de hacer las cosas estaba llena de elementos naturales del hombre, y era muy carnal. Cuando la luz llegaba, algo sucedía y yo era llevado a una posición en que tenía que decir a Dios, Señor, mi vida está concentrada en actividades carnales, mas aquí está una persona que no vive así. Ella solo tiene un motivo y un deseo: vivir para ti. Miss Barber anotó estas palabras en una página: yo no quiero nada para mí misma, quiero todo para mi Señor. Realmente toda la vida de Miss Barber estuvo de acuerdo con su oración. En el año de 1900, un año después de la llegada de Miss Barber a China, turbas de boxeadores, atacaron brutalmente a cristianos de manera individual, incluyendo a las mujeres. Los boxers eran miembros de una sociedad secreta que se oponía a los extranjeros y a los cristianos. Ellos buscaban echar fuera a los extranjeros. Cuando se hacía alguna protesta delante de las autoridades, los agresores, por miles, se unían a la misión española romana. Desde entonces se aumentó la iniquidad. Un incidente narrado por el misionero Charles Thomas Studd es el siguiente. En una ocasión 17 de los nuestros estaban en el magistrado del condado de Yamen proporcionando pruebas testimoniales y casi fueron asesinados por una turba enfurecida y armada con cuchillos, principalmente compuesta de los así llamados católicos romanos. Los empleados del condado y unos pocos soldados que estaban presentes fueron incapaces de hacerlos retroceder o de controlarlos. El señor McKinnon y yo fuimos enviados para rescatar a algunos miembros de nuestra iglesia y llegamos pasando por entre personas con expresiones llenas de enojo, gritos y amenazas. La turba ya había amenazado al mandarín, quien, cuando llegamos, estaba temblando de miedo de pies a cabeza y por un tiempo no pudo ni hablar. Pero estuvimos a tiempo para prevenir un agravio serio y salvar las vidas de nuestros 17 testigos,
quienes prácticamente habían considerado sus vidas terrenales como perdidas. Yo apenas menciono este pequeño incidente cuando recuerdo la heroica conducta, en esa ocasión, de nuestro principal catequista y que es digna de mencionar. La turba, mostrando sus navajas, gritaban salvajemente pidiendo primero su muerte y, cuando se dirigieron al pequeño grupo de cristianos, uno de los empleados de Yamen rápidamente pateó la pared e hizo un hoyo en ella hacia el lugar en donde se encontraban las mujeres, ayudando así a nuestra pobre gente a salir gateando uno por uno. Él y otros urgieron al catequista para que saliera primero ya que su vida parecía estar en un peligro inminente, pero él rehusó moverse hasta ver a los demás fuera de peligro. Un pastor, dijo, no debe abandonar a su rebaño, sino que debe, si es necesario, dar su vida por ellos. Escuelas de entrenamiento para las mujeres de la Biblia. A finales de la década de los años de 1860 y a principios de la década de los años de 1870, la señora Wolfe, esposa de J.R. Wolfe, reunió a unas pocas mujeres creyentes y les dio instrucciones con respecto a la Biblia, y llegaron a ser conocidas como las mujeres de la Biblia. Fueron enviadas a visitar las aldeas enseñando y viviendo el Evangelio de Jesucristo con sus hermanas paganas. Con el tiempo se construyó un edificio para la escuela de entrenamiento para las mujeres de la Biblia, quienes por 2 años tenían el curso de aprendizaje de la Biblia y cómo enseñar. Laboraban con las mujeres de las aldeas bajo la dirección de una mujer misionera. Durante años la escuela de entrenamiento para mujeres de la Biblia en Fuzhou fue singularmente única para la sociedad misionera de la iglesia. En 1899 Margaret Emma Barber fue comisionada para encargarse de la escuela para mujeres en Ningtai y salió a visitar las aldeas con las mujeres de la Biblia. La obra para las mujeres en Fukien era de 5 categorías. 1. El entrenamiento para las mujeres de la Biblia. 2. Clases para mujeres en las estaciones. 3. Internados para jovencitas. 4. La visita de casa en casa y 5. Visitar a las aldeas. Clases para mujeres en las estaciones. Para las mujeres cristianas que necesitaban una instrucción adicional y para mujeres incrédulas interesadas, había también salones de clases. Esas clases también incluían a las esposas de maridos creyentes quienes estaban ansiosos de que sus esposas conocieran el Evangelio. Generalmente era por un período de 3 meses, durante el cual se les daba alojamiento. La carta a continuación muestra la clase de obra que se hacía en esas clases. Había 20 mujeres en mi salón de clases, quienes casi todas eran conversas. No mucho tiempo después, 13 de aquellas queridas mujeres fueron bautizadas después de algunos meses de prueba. Y en cada caso el testimonio era que ellas ahora eran mujeres diferentes. Otras 4 de esa clase estaban ansiosas por ser bautizadas, y creo yo que con el tiempo lo serán. Una de las mujeres, una hermosa viuda joven, había determinado que algún día sería cristiana ya que se había dado cuenta que los ídolos no pudieron salvar a su esposo, y ella escuchó de Jesús y de su amor. Otra mujer anciana, y no muy bella, no tenía sus dientes frontales, fue encontrada por Chitnio a la orilla de la montaña buscando una raíz venenosa para terminar con su existencia, y en 2 ocasiones había sido ya rescatada del río. Su esposo y su hijo habían muerto y sentía que ya no tenía nada por lo cual vivir. Las mujeres en la clase le ayudaron y le pidieron que viniera y conociera a Jesús. Ella vino, estuvo allí, y ahora es muy feliz. Otra mujer es la esposa de un sacerdote taoísta. Él es un hombre muy malvado, pero ella es buena y sincera. Esas mujeres después de terminar las clases a menudo se les escuchaba decir, oren por mí para que pueda decir claramente a otros que he encontrado al Señor que salva, y para que pueda compartir con otros el gozo que he recibido. Internado para señoritas. Margaret Emma Barber laboró en la escuela para jovencitas en Fuzhou desde diciembre de 1905 hasta que renunció de la Sociedad Misionera de la Iglesia en septiembre de 1907. Ella era responsable de 200 jóvenes. Algunas de las jóvenes internas eran hijas de cristianos nativos a quienes se les enseñó la Biblia en su idioma natal, un libro de oración y otros libros cristianos, así como geografía, aritmética, historia y canto. Se les enseñó a leer y a escribir los símbolos de la escritura china, cómo hacer su propia ropa y sus zapatos, y cómo hacer toda clase de trabajo en sus hogares. La meta principal es que ellas lleguen a ser creyentes genuinas y seguidoras del Señor Jesús, y a su tiempo, misioneras para su propio pueblo. La carta de un misionero describe a una de esas jóvenes. Una joven muy interesante en esta escuela es Oh King, gema preciosa, una joven brillante, amorosa,
obediente y considerada con los demás, así como consciente de su labor. Enseña a los más jóvenes. Es una cristiana sincera, muy favorecida y merecedora del amor de todos. Algo extraño en ella es que no es casada o comprometida, aun cuando tiene 18 años. Inusual en China. Ella es feliz y no desea abandonar la escuela. No puede evitar brillar por Jesús. Y cuando una escuela misionera produce una joven como ella, damos gracias a Dios y nos animamos. Aunque Hawking diría, no soy yo sino la gracia de Dios. Visitas de casa en casa. Visitar a la clase alta en China era muy difícil. Era necesaria una presentación, seguir reglas de etiqueta y mucha palabrería inútil precedía cualquier oportunidad para el evangelio. Este es un ejemplo típico. ¿Cómo es que usted vino a nuestro país? ¿Caminó o vino sentado en una silla? No. Bueno, quizás se sentó en una embarcación. ¿Quién compró su ropa? ¿Qué color tan opaco? ¿Por qué no usa uno verde, o rojo, o azul? ¿Lo compró su mamá o su suegra? Usted lo compró. ¿Tiene dinero propio y no es casada? ¿En su país no se casan? Ah, hay una razón. ¿Tiene alguna enfermedad? Lo dice apartándose. ¿No ven que sus pies son muy grandes? ¿Cuál es el color de sus ojos? ¿Puede ver con ojos blancos? ¿Eran azules? Sí. ¿A qué tanta distancia puede ver? ¿Puede ver mejor que nosotros? ¿Por qué no tiene el cabello negro? Visitar los hogares de la clase baja era generalmente más fácil. No se necesitaba presentación y las reglas de etiqueta que se requerían eran mínimas. Este es un registro típico. Quizá una mujer al estar parada en la puerta de su casa se interesa al ver a una dama extranjera que va por la calle y le dirige la palabra y la dama responde, vaya, ella habla nuestro idioma, exclama la mujer china, e invita al misionero y a la mujer de la Biblia a pasar. Se envía a un niño a invitar a los vecinos para que vengan y vean a la dama extranjera. Y pronto el cuarto está más que lleno, quizá hasta saliendo la gente al patio, o yendo al templo más cercano, y allí, en presencia de aquellos ídolos feos y sucios, los misioneros les comparten la historia de la redención, y la mujer de la Biblia les ayuda a que la predicación se mantenga por algunas horas. En China un misionero siempre puede tener una audiencia, variando, por supuesto, la cantidad. En algunas de las casas de clase alta quizás solo 5 o 6 personas están presentes, mientras en otros casos puede haber hasta 150 o 200. Las audiencias grandes cambian de vez en cuando, pero en algunas ocasiones cuando después de algunas horas, en la hora más tardía o por la fatiga, el misionero decide irse, algunos dicen, dígalo de nuevo, queremos memorizarlo o, vuelva pronto y cuéntenos de nuevo la historia. Visitas las aldeas. Al ir de aldea en aldea un misionero generalmente se hacía acompañar por una mujer de la Biblia nativa. Generalmente permanecían en una aldea un día y una noche antes de ir a la siguiente. Si había mujeres cristianas, se reunían, se animaron para continuar con la vida cristiana y se les enseñaba algunas de las lecciones de la Biblia. A los incrédulos se les presentaba el Evangelio. Al viajar la misionera podría encontrarse ante buenas o malas oportunidades, montañas que debían subir, valles difíciles y largos viajes llenos de calor. Sin embargo, la descripción del Señor es, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Isaías 52, 7. Y también tengo otras ovejas, es preciso que las guíe también. Juan 10, 16. Margaret, Emma, Barber laboró diligentemente viajando de aldea en aldea, pero con el tiempo, al sentir que ya no tenía fuerzas para continuar, tuvo que pedir otra área de servicio. Ella laboró y su labor en el Señor no fue en vano. Primera de Corintios 15, 58. El fruto de su labor. La primera misionera soltera fue enviada en 1887. Al final del año había 6.701 creyentes. Al final de 1903, durante el tiempo en el cual Margaret, Emma, Barber laboró, había más de 12.000. Ofrece esta palabra de evaluación a la labor de la mujer en Fukien. Es imposible decir cuánto de este aumento se debe a la labor de las mujeres, pero no hay duda de que la bendición manifiesta que hay en la misión de Fukien en los años recientes, se debe, bajo la mano de Dios, en gran medida a la labor de nuestras misioneras por haberse negado a sí mismas al tener un corazón incondicional para laborar con las mujeres y las jóvenes chinas. Penurias e injusticias. La hermana Margaret fue enviada a China en 1899, y durante 7 años enseñó en un colegio anglicano para niñas, al mismo tiempo que trabajaba para el Señor.
pero los colegas de trabajo se pusieron envidiosos de ella y la acusaron falsamente ante los líderes de la misión. Durante esta experiencia ella aprendió la lección de vivir silenciosamente bajo la sombra de la cruz. Prefirió sufrir la ofensa y no se defendió, hasta que el responsable de la misión la llamó de vuelta a Inglaterra y le dijo: yo te ordeno que no escondas nada. Solo entonces contó toda la verdad. Ella reconoció haber sido muy ayudada espiritualmente por David Morrison Panton, un hermano famoso por su conocimiento de profecía, quien influyó mucho sobre ella, al punto de llevarla a anhelar la venida del Señor. En aquella ocasión ella esperó 3 años en Inglaterra, hasta que el Señor le abriese un nuevo camino para retornar a China. Pasó por grandes dificultades económicas. Ella dice que hasta para conseguir un pedazo de jabón necesitaba ejercitar su fe en el Señor. Como a la edad de 42 años regresó a China, esta vez sin una misión que la sustentara. Aprendió, como Abraham, a esperar que Dios se responsabilizase de ella. Por causa del Señor, se fue al interior de la China. Casi llegó a desesperar por causa de las presiones, mas el Señor estuvo a su lado fortaleciéndola. Cierta vez, en la mayor dificultad financiera, Miss Barber tenía su bolsa vacía y necesitaba pagar muchas cuentas. Entonces alguien le ofreció cierta cantidad para ayudarla, pero cuando le entregó la ofrenda, le aconsejó que no fuera fanática, aunque realmente necesitaba mucho el dinero en aquel momento de angustia. Lo rechazó. Se sentía responsable en ser fiel a Dios, y Dios tuvo que responsabilizarse de ella. Al día siguiente, sucedió una cosa maravillosa. El hermano Panton le envió desde Inglaterra una ofrenda urgente por telegrama. Miss Barber se comunicó con él, preguntándole por qué había enviado esa cantidad por telegrama. Él respondió que no sabía, pero que durante la oración sintió que precisaba enviar aquella cantidad y que debía ser por telegrama. Robert Govet, David Morrison Panton, y la capilla de Surrey. En septiembre de 1907 Margaret, Emma, Barber decidió renunciar a la Sociedad Misionera de la Iglesia. Su carta de renuncia, el 18 de septiembre, fue enviada al señor Baring Gould, secretario de la Sociedad Misionera de la Iglesia, quien, a su vez, escribió una carta al señor Lloyd, a Fouquien, comunicándole la decisión de la señorita Barber. En la misma carta de renuncia, Margaret, Emma, Barber señaló a Norwich como su lugar de residencia y a David Morrison Panton, de la capilla de Surrey, como su pastor. Ella puso en las manos del Señor su regreso a China, pero de acuerdo a su sentir, creía que era la voluntad de Dios que regresara. Resultó que, más tarde, en menos de 2 años después de su renuncia, ella estaba de vuelta en China. La capilla de Surrey tuvo una historia espiritual muy rica debido a los ministerios de Robert Govet, de 1854 a 1901, y David Morrison Panton, de 1901 a 1941. Robert Govet, graduado de la Universidad de Oxford y miembro de esa escuela, se ordenó en la Iglesia de Inglaterra. Vino a Norwich como encargado de St. Stephen's Church. Desde el inicio multitudes asistían a escuchar su predicación y enseñanza. Luego se despertó en él la duda del bautismo de los infantes y eso condujo al joven encargado a un estudio cuidadoso con respecto al tema del bautismo cristiano en el Nuevo Testamento. Más tarde, al ser testigo de creyentes que eran bautizados, quedó convencido. Pocos días después él mismo fue bautizado, dejando así un solo camino a seguir. Renunció a su cargo de clérigo y se retiró de la Iglesia de Inglaterra. Las noticias de lo sucedido fueron prontamente conocidas por toda la ciudad de Norwich y llegaron a ser el tema de conversación. Su separación de la Iglesia establecida, la renuncia obligatoria a su membresía en Oxford y la oposición de su familia, lo privaron de cualquier fuente de ingresos. Abandonó su propio Ur de los Caldeos y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Sin embargo, él sabía claramente que el Señor lo estaba guiando. Muchos lo siguieron, primero a Victoria Hall, donde cabían 1.300 personas, y más tarde a un edificio en Surrey Road donde podían tener cabida grandes multitudes. La iglesia que se reunió allí fue simplemente registrada como cristiana o sin denominación. La enseñanza de Robert Govet, así como la de su sucesor, David Morrison Panton, enfatizaba: 1. El Evangelio de la gracia de Dios y la vida eterna como un don gratuito por medio de Jesucristo. 2. Las obras después de haber creído y la responsabilidad cristiana. 3. La recompensa de acuerdo a las obras, buenas o malas, impuestas ante el tribunal de Cristo. 4. El reino milenial de Cristo sobre la tierra. La entrada al reino es la recompensa más elevada, pero es condicional. 5.
El cumplimiento literal de las promesas a Israel. 6. La interpretación literal del Sermón del Monte y el Apocalipsis. Los creyentes fueron bautizados por inmersión. Los primeros 4 años de su ministerio, después de su renuncia, se bautizaron de 300 a 400 que habían estado en la iglesia de Inglaterra. La mesa del Señor se celebraba cada semana, había una floreciente escuela dominical, celebraban 2 reuniones de oración por semana, y eran testigos de cientos de conversiones. En 5 o más villas cercanas, se abrieron otras capillas. El sucesor de Govet, David Morrison Panton, también había pertenecido a la iglesia de Inglaterra, al igual que Robert Govet. Cuando vio por primera vez la verdad acerca del bautismo por inmersión, obedeció inmediatamente y salió de la iglesia de Inglaterra. Robert Govet murió y fue sepultado el 20 de febrero de 1901, ya que en ese tiempo Margaret Emma Barber residía en Norwich. Es muy posible que haya asistido a su funeral junto con David Morrison Panton. En octubre del mismo año en que Govet murió, Panton llegó a ser su sucesor en la capilla de Surrey. Panton y otros estudiantes de la universidad habían absorbido las verdades de las escrituras de los labios de este hombre, quien a menudo se apartaba hasta la madrugada en su afán por aprender. Multitudes asistían a las reuniones de oración y a las lecturas de la Biblia, así como también el Día del Señor. Con frecuencia había conversiones seguidas por bautismos. La escuela dominical registraba cerca de 600 estudiantes y 60 maestros. Bajo el liderazgo de David Morrison Panton, también se aumentó y expandió el interés en las misiones. Él enfatizó la necesidad de consagrarse al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Hubo muchos que se dieron a sí mismos al Señor para el servicio en el extranjero y también en el país. En la galería de fotografías de la edición del centenario de la capilla de Surrey, se muestran 27 misioneros junto con sus áreas de servicio y la fecha de su partida desde 1906 a 1953. Tanto la señorita Barber como la señorita Ballard están registradas como misioneras de la capilla de Surrey, quienes fueron a China en 1909. Esto debe haber sido menos de 2 años después de que Margaret Emma Barber renunció a la sociedad misionera de la iglesia, y expresó su sentir de que tal vez un día el Señor la llevaría de regreso a China. ¿Hasta qué punto respaldó financieramente la capilla de Surrey a sus misioneros? Se dijo que la segunda partida de la señorita Barber fue por fe, confiando en el Señor para sus necesidades y sin ninguna garantía de sustento. Ella también habló de ocasiones cuando no había ningún medio visible para enfrentar una necesidad urgente y de las veces en que recibía cierta cantidad de dinero de parte del mismo David Morrison Panton. Otra área del servicio de David Morrison Panton fue la página impresa que contenía las verdades que él había enseñado y la palabra que había expuesto en la capilla de Surrey. En abril de 1924, se imprimió el primer número de la revista, El Amanecer. Algunos de los artículos que aparecieron en El Amanecer fueron reimpresos en forma separada, tales como El Tribunal de Cristo y El Arrebatamiento. Durante los años en que El Amanecer fue impreso, 2 de las cartas de Margaret Emma Barber, así como algunos de sus poemas, se publicaron en la revista. Panton nunca recibió un salario establecido de parte de la capilla de Surrey. Recibía un porcentaje de las ofrendas que se daban a la iglesia. Quizá esta también fue la forma en que el dinero se repartía a sus misioneros. Se podría afirmar entonces que ellos iban confiando en el Señor para su sustento y que laboraban por fe. Margaret Emma Barber, en particular, salió confiando en Dios para su sustento y respaldada por las oraciones de la congregación de la capilla de Surrey. La puerta de pagoda Lo Sing, Maui. En 1909 la señorita Barber regresó a China acompañada por su sobrina la señorita M. L. S. Ballard. En ese tiempo la señorita Barber tenía 43 años y la señorita Ballard 20. Alquilaron una casa de una planta en Uitet Rock cerca de la puerta de pagoda. Desde Fuzhou, esto quedaba a 2 horas viajando en un pequeño bote de vapor, cuesta abajo del río Min, donde Watchman Nee vivió y donde la señorita Barber había servido, 1901 al 1907, durante el primer período de tiempo que estuvo en China. Fue aquí donde la señorita Barber vivió por muchos años. Viajando muy poco, permaneció aquí orando mucho por China. No solo oró para que las almas fueran salvas, sino también oró para que el Señor ganara a algunos jóvenes para su mover en China. Este deseo es expresado en uno de sus poemas. Quema incienso siempre en su santo altar, tu profundo anhelo suba al orar, humo de incienso al trono de Dios, hasta que se cumpla lo que él deseó. Quema incienso siempre en su santo altar,
Oh Señor, tu fuego hay que alimentar hasta que en tus hijos pueda seco hallar, y sean ungidos para en ti hablar. Un día, mientras Watchman Nee regresaba a casa de Shanghái, por sugerencia de Dorayu se detuvo en la puerta de Pagoda para conocer a la señorita Barber. Este fue el principio de muchas visitas que Watchman Nee y otros realizarían. Watchman Nee y su madre fueron a ver a la señorita Barber para hablar con respecto al bautismo. Él nos comenta de su visita. La mañana del 28 de marzo de 1921, mi madre hizo una pregunta: ¿qué pensarías si me bautizara por inmersión? Yo respondí: eso es precisamente lo que he estado esperando. Ella me preguntó: ¿a dónde podemos ir para ser bautizados por inmersión? Le dije: hace poco tiempo pregunté, ¿podemos ir a Maui y buscar a la señorita Barber? Cuando Dorayu vino a Fukien, ella fue bautizada en el lugar donde se reúne la señorita Barber. Sentimos que mejor que buscar una fecha, era mejor hacerlo el mismo día, así que mi madre y yo decidimos partir el mismo día. Al llegar donde estaba la señorita Barber le expusimos nuestra intención y ella estuvo completamente de acuerdo. Así que el mismo día fuimos rápidamente a un lugar de Yangtze y allí fuimos puestos bajo el agua. Edificación y perfeccionamiento. Margaret, Emma Barber llegó a ser un vaso de gran provecho usado por Dios para la edificación y el perfeccionamiento de Watchman Nee. Witness Lee describe la manera que usó para perfeccionarlo. Siempre que él tenía un problema o necesitaba alguna instrucción espiritual, o necesitaba ser fortalecido, iba a ella. Ella lo trataba como un joven aprendiz y con frecuencia le administraba una disciplina estricta. En esos días cerca de 60 hermanos y hermanas jóvenes recibían ayuda de la señorita Barber, debido a que su comunión con el Señor era muy profunda y excesivamente estricta. Con frecuencia reprendía a los jóvenes en muchas cosas. Después de poco tiempo muchos de aquellos jóvenes dejaron de ir a ella. El único que continuó viéndola fue Watchman Nee. Cuando la visitaba, ella lo reprendía y lo reprobaba. Con frecuencia señalaba que como un hombre joven él no podía servir al Señor de aquella u otra manera. Sin embargo, mientras más lo reprendía, más regresaba para ser reprendido. Al ponerse a sí mismo deliberadamente delante de ella para ser reprendido, recibió una ayuda indecible. Lecciones para jóvenes obreros. Realmente Miss Barber fue una persona de oración, que sabía mirar al Señor no solo por sus necesidades cotidianas, sino que oraba también para que Dios abriese las puertas para su obra. El Señor le envió una compañera de trabajo y oración, 20 años más joven que ella. MLS Ballard. Humanamente hablando, eran dos mujeres débiles que no tenían el fuerte sustento de una misión. ¿Qué podían hacer por el Señor? Gracias a Dios, desde el punto de vista espiritual no eran de ningún modo débiles. Aunque en aquella época parecía muy difícil y remoto ganar la vasta China para Cristo, las dos misioneras sabían que para lograr esa meta era preciso que Dios levantase muchos hermanos jóvenes. Así que comenzaron a orar específicamente por eso durante 10 años. Y el Señor realmente envió un gran avivamiento a un lugar cercano a donde ellas vivían y levantó a algunos hermanos jóvenes que amaban a Dios. Uno de ellos fue Watchman Nee. Durante 1 año y medio, posiblemente en 1922, casi todos los sábados, el hermano Nee, junto con otros jóvenes, visitaban a Miss Barber para ser guiados por ella, pero algunos fueron desistiendo porque ejercía la disciplina con tal seriedad, que no pudieron soportar su reprensión. El hermano Nee decía: ella reprende fuertemente y sin razón, pero después de ser reprendido por ella, uno queda más aliviado. Todas las veces que él iba a verla se preparaba para recibir una reprensión. Hubo una época en que 7 jóvenes se encontraban todos los viernes. En la reunión, el hermano Nee y otro joven responsable discutían ardientemente. El otro era 5 años mayor que Nee. Cada uno de ellos pensaba que su idea era mejor y criticaba el punto de vista del otro. A veces el hermano Nee se enojaba y no confesaba su error. Entonces iba a ver a la hermana Margaret al día siguiente y le contaba lo sucedido, esperando que ella resolviese el problema corrigiendo al hermano. Ella, sin embargo, inesperadamente reprendía al propio Nee, basándose en que la Biblia dice que el hermano más joven debe respetar al mayor. Al oír esto, el hermano Nee se defendía, diciendo: no puedo hacer eso. El cristiano debe hacer todas las cosas con una razón. Entonces Miss Barber le decía que la cuestión no era la razón, sino lo que la Biblia enseña. Los más jóvenes deben obedecer a los mayores. A veces, después de una acalorada discusión, el hermano Nee no conseguía dormir y lloraba toda la noche. El sábado acudía a donde Miss Barber para contarle el motivo de su tristeza, esperando que ella fuera a actuar con justicia. Pero, después de oírla,
Él volvía a la casa y lloraba nuevamente. Estaba triste y enojado por no haber nacido antes, pues así no tendría que haber obedecido a aquel hermano, y el hermano tendría que obedecerle a él. Cierta vez durante una discusión, el hermano Neil concluyó que tenía mucha razón y procuró convencer a Miss Barber de que su compañero estaba errado. Esta vez él pensaba que iba a vencer, pero después de oírlo, Miss Barber respondió: si el otro hermano está errado o en lo cierto, es otro asunto. Usted halla que se parece a una persona que está cargando la cruz, acusando a su hermano delante de mí. Usted se parece a un cordero haciendo así. El hermano Neil dijo después: estas pocas palabras me avergonzaban mucho y nunca me olvidé de ellas. Él pensaba que durante ese año y medio recibió la lección más preciosa de su vida. Así es como Miss Barber orientaba a los jóvenes. Debe aceptar ser quebrantado. Más tarde, cuando el hermano Neil decidió trabajar para el Señor, visitó a la hermana Barber. Ella le preguntó: ¿usted quiere trabajar para el Señor? Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere que usted haga? Él respondió: yo quiero trabajar para Él. Pero la hermana Barber le dijo: ¿y si Dios no quiere que usted trabaje? ¿Qué va a hacer? Él respondió: yo sé que el Señor quiere que yo trabaje para Él. Entonces Miss Barber leyó Mateo 15, sobre la multiplicación de los panes. Después le preguntó: ¿qué piensa usted sobre esto? Él respondió: en aquella ocasión 5 panes y 2 peces fueron colocados en las manos del Señor, pero después de la bendición, aquella comida satisfizo a más de 4,000 personas. Entonces Miss Barber le dijo: todos los panes en las manos del Señor fueron partidos y distribuidos, y aquellos que no fueran partidos, no podían suplir vida a los otros. Hermano, acuérdese que frecuentemente somos como un pan, hablando así con el Señor: Señor, yo me entrego a ti. Pero tenemos un deseo escondido en el fondo de nuestro corazón, y como que estuviésemos diciendo: oh, Señor, entregar y entregar, ofrecimiento, ofrecimiento, pero no me quebrantes. Siempre esperamos que el pan sea colocado al lado, intocable, sin ser movido, y esto es muy agradable a la vista. Pero todos los panes en las manos del Señor están destinados a ser partidos, y si usted no quiere ser quebrantado, entonces no se coloque en las manos del Señor. Un día ella estaba orando con el hermano Neil en una montaña, y después de leer Ezequiel 44, dijo: hermanito, hace 20 años atrás yo leí este capítulo. Después feché la Biblia, me arrodillé orando a Dios y dije: Señor, no me dejes servir a la casa, sino a ti. La razón que la llevó a orar de esta forma es porque había una clase de levitas, conforme Ezequiel 44, que activamente servían en el templo, pero no servían al Señor. Este tipo de consejos de Miss Barber, dado a muchos hermanos, era más eficaz que millares de conferencias y mensajes. Dejó que Dios trabajase en ella. No podemos dejar de preguntar: ¿por qué Dios usó a esta hermana? ¿Cuál era el secreto de su ministerio? ¿Por qué tantas personas recibieron ayuda de ella? Evidentemente, su ministerio estaba basado en su vida espiritual. Probablemente los siguientes lemas del hermano Neil pueden ofrecernos una explicación mejor. Lo que Dios enfatiza es lo que somos, más que lo que hacemos. La verdadera obra es la que emana de la vida. El servicio que tiene valor es siempre la manifestación de la vida de Cristo. Consagrarse a Dios no es trabajar para Dios, sino ser trabajado por Dios. Aquellos que no permiten que Dios trabaje en ellos, nunca pueden trabajar para Dios. La razón de por qué ella podía trabajar para el Señor fue porque dejó que Dios trabajase en ella, e hiciese en ella su obra formativa. Su corazón era como el de María Magdalena, totalmente vuelto hacia el Señor. Algunos meses después de haberse ido a estar con el Señor, alguien envió un paquete que pertenecía a Miss Barber, para el hermano Neil. Dentro había una hoja con estas palabras: oh Dios, yo te doy gracias porque existe un mandamiento que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:37. De vez en cuando ella se enfrentaba con situaciones difíciles, y el precio requerido exigía todo lo que poseía, hasta su propia vida. Entonces levantaba su rostro bañado en lágrimas y decía al Señor: Señor, para que yo pueda satisfacer todo tu corazón, quiero que mi propio corazón sea quebrantado. Una vez el hermano Neil le preguntó: ¿cuál es su experiencia en obedecer la voluntad de Dios? Ella respondió: todas las veces que Dios demora en mostrar su voluntad, inmediatamente concluyo que dentro de mí todavía tengo un corazón que no desea obedecer su voluntad. Todavía tengo un deseo incorrecto dentro de mí. Esto puede ser comprobado a través de muchas experiencias. Ella preguntaba muchas veces al hermano Neil:
¿Usted ama la voluntad de Dios? No preguntaba si él obedecía la voluntad de Dios. Cierta vez ella argumentó con Dios respecto de cierto asunto. Sabía lo que Dios quería, y en su corazón ella también quería lo mismo, pero era muy difícil. Entonces el hermano Neil la oyó orar así: Señor, yo confieso que no me gusta, pero por favor, no te rindas a mí, espera un poco y, ciertamente yo me rendiré a ti. No quería que Dios se rindiese a ella, disminuyendo su exigencia. Nada era importante para ella, a no ser alegrar a su maestro. Muy acertadamente, dijo, el secreto para entender la voluntad de Dios es 95% querer obedecer a Dios y 5% entender. Este acto revela que ella entendía profundamente la voluntad de Dios. En octubre de 1936 Watchman Nee dio su testimonio personal cuando habló a un grupo en Kulangsu, Fukien, acerca de aquellos días difíciles de perfeccionamiento. En ese tiempo nuestro grupo era de 7 obreros. Teníamos una reunión cada viernes, pero la mayor parte del tiempo se iba en argumentos entre el otro líder del grupo y yo. Como jóvenes estábamos orgullosos de nuestras ideas y rápidamente criticábamos las opiniones del otro. En ocasiones salí de mí mismo y me fue difícil admitir que yo estaba equivocado. Cada sábado visitaba a la hermana Barber y me quejaba de la actitud del otro hermano, y le pedía que interviniera y corrigiera sus errores. Ella me reprendía diciendo que él era 5 años mayor que yo, diciéndome, la escritura dice que el menor debe obedecer al mayor. Yo contestaba, es imposible que lo haga, un cristiano debe actuar de acuerdo a la razón. Ella decía, no debe importarle quién tiene la razón y quién no, porque la escritura dice que el menor debe obedecer al mayor. Algunas veces lloraba por las noches después de una disputa de viernes por la tarde. Al siguiente día iba a verla de nuevo para expresar mis quejas, con la esperanza de que ella me vindicase, pero lloraba de nuevo al regresar a casa el sábado. Yo quería haber nacido unos pocos años antes. En cierta controversia, tenía buenas razones y pensé que cuando le expusiera a ella lo equivocado que estaba mi colaborador, yo definitivamente ganaría el caso. Ella dijo, si el colaborador está equivocado o no es otro asunto. Ahora estás delante de mí acusando a tu hermano, ¿eres como uno que está llevando la cruz? ¿Eres como el cordero? Me sentí verdaderamente avergonzado de haber sido interrogado por ella y jamás lo olvidaré. Lo que hablé y mi actitud ese día definitivamente no eran como una persona que lleva la cruz, ni como el cordero. Fue de esta manera que aprendí a someterme a mi colaborador mayor. Debo decir que durante aquel año y medio, aprendí la mayoría de las lecciones más preciosas de toda mi vida. Mis pensamientos estaban llenos de caprichos, pero Dios quiso que yo experimentara la realidad espiritual. Comprendí el significado de llevar la cruz. Hoy, en 1936 tengo más de 50 colaboradores. Ello no hubiera podido ser posible sin la lección de sumisión que aprendí durante ese tiempo. Me temo que yo no hubiera sido capaz de laborar juntamente con nadie. Dios me puso en tales circunstancias para que pudiera estar bajo la restricción del Espíritu Santo. Por 18 meses no tuve la oportunidad de exponer mis propuestas, y solo pude llorar y sufrir dolorosamente. Sin esto yo nunca me hubiera dado cuenta que soy una persona muy difícil. Dios estaba quitando los bordes cortantes de mi personalidad para que pudiera enseñar a los obreros más jóvenes que la característica preeminente al servir a Dios es el espíritu de mansedumbre, de humildad y de paz. La ambición, la intención y la capacidad son de poco valor si no estamos llevando la cruz de Cristo. He andado por este camino, así que no puedo sino confesar mis errores. Todo lo mío está en la mano de Dios. No es cuestión de estar en lo correcto o equivocado, sino de si somos como alguien que lleva la cruz o no. En la iglesia lo correcto o incorrecto no tiene lugar. Lo único que cuenta es si llevamos la cruz y aceptamos su quebrantamiento. Ello traerá el derramamiento de la vida de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Durante ese periodo de 18 meses aprendí de la experiencia continua de someterme a mi hermano mayor. Mi cabeza estaba llena de ideas, pero con el tiempo comprendí que esa no era la manera de llevar la cruz o de ser como el Cordero de Dios. Hoy, en 1936, tenemos más de 50 obreros y mi capacidad para laborar juntamente con ellos ha aumentado debido a las experiencias de esos primeros años. La señorita Barber escribió una carta en 1926 a David Morrison Panton, en ese entonces editor de la revista El Amanecer. En ella expresa su preocupación por Faithful UK y Watchman Nee. Ella sentía que la comprensión mental de ellos en cuanto a la verdad podía ser un peligro para su crecimiento espiritual. Pagoda Anchorage S.
China, el 2 de abril de 1926. Estimado señor Panton, estoy segura que estará interesado en la carta del Dr. Wang. Le envié a él La carrera y la corona de Gobet. Solo se lo presté ya que tengo una sola copia de esa preciosa obra. Él también tiene reimpresiones de vanguardia, igualmente preciosa. Puedo conseguir los folletos del señor Tilney. Nada de lo que usted haya jamás impreso ha sido de más valor que esos concisos estudios de la Biblia llamados reimpresiones de vanguardia. ¿Por qué no se imprime uno cada mes en el amanecer? Por favor, no permita que Faithful Duke y Watchman y Henringa, su nombre de cuna, lo preocupen con cartas. Es muy generoso y amable de su parte haberles escrito en una ocasión. Pueden llegar a cansar. Escriben al señor Uraitay o a cualquier editor de quien hayan conseguido su dirección y no entienden cuán precioso es el tiempo para un editor tan ocupado. Por muchas razones pienso que usted no debe sentirse obligado a ni siquiera contestar sus cartas. Estos dos jóvenes están en gran peligro. Tienen una comprensión mental de la verdad de Dios, que a menos que la puedan vivir, será un peligro para ellos. Aquí esta semana 3 hermanas y un hermano fueron bautizados por Leland Wang. Tenemos grupos preciosos de hombres y mujeres de las villas que vienen a ser enseñados. Faithful Luke es muy bueno con la obra personal y la obra entre los varones, y la señorita Feck y la señorita Dean son muy usadas entre las damas. Satanás odia este testimonio. En ocasiones siento su rabia, pero Jesús es victorioso y nuestro Señor y Dios es sol y escudo. El Señor nos dará su gracia, para el día de hoy, y su gloria, el rapto. Por lo tanto, seguimos adelante. Sea usted cubierto. Oramos por usted, que pueda ser guardado en la aljaba de Dios. Siempre agradecida. Margaret Barber, su verdad será tu escudo. Aleluya. Escrito en la parte izquierda, queridos compañeros, Helen Clark. Su última carta hizo que me arrodillara. El Señor la guarde. Después de muchos años bajo la mano perfeccionadora de la señorita Barber sobre Watchman Nee, Witness Lee reconoció la contribución que ella había hecho y dijo: Watchman Nee fue una persona totalmente saturada con el Señor. Fue un hombre que vivió en la presencia del Señor. Su disposición, carácter y conducta habían sido transformados por los años bajo la mano perfeccionadora de la señorita Margaret Emma Barber. Recordando sus días con Margaret Emma Barber bajo su mano entrenadora, Watchman Nee testificó: siento que le debo demasiado a esta hermana. Hoy no tendría la oportunidad de aprender lecciones tan preciosas. Aunque sufrí mucho bajo su mano, esos tratos fueron una gran bendición para mí. Durante sus viajes por Europa en 1933, Watchman Nee creyó que era difícil encontrar a una persona espiritual que se comparara con la señorita Barber. Testificó que fue a través de una hermana, Dora Yu, que él fue salvo, y que fue también a través de una hermana, Margaret Emma Barber, que él fue educado. Lee Watchman Nee, él confiere a la hermana Barber el crédito por el cimiento y perfeccionamiento de su vida espiritual, el camino de la vida y el espíritu. Margaret Emma Barber a menudo enfatizaba a Watchman Nee que la manera en que uno labora es de acuerdo a la vida y al árbol de la vida. Génesis 2:9. En sus años de entrenamiento con Margaret Emma Barber, a menudo él se encontraba en la esfera de lo correcto y lo equivocado y en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Finalmente aprendió las lecciones y pudo decir: hermanos, este es el camino que nuestra obra debe tomar. No es un asunto de tratar con lo correcto o lo equivocado, sino un asunto de tratar con el espíritu de otros. La señorita Barber no fue una persona que estaba en la esfera de lo correcto o incorrecto. Era capaz de discernir todo mi ser. Hablando externamente estaba molesto con ella, pero mi hombre interior era subyugado por ella. Al laborar por el Señor, no debemos ocuparnos de razonamientos y argumentos de lo correcto o lo equivocado, el bien o el mal. Estamos aquí para conocer el espíritu del hombre, para tocar su espíritu y cultivarlo. Esta es la lección que debemos aprender. En su testimonio personal en 1936, Watchman Nee dijo: en la iglesia, lo correcto y lo equivocado no tienen cabida. Lo único que cuenta es llevar la cruz y aceptar su quebrantamiento. Esto produce el derramamiento de la vida de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Witness Lee vio en Watchman Nee a uno que había aprendido las lecciones de vida de parte de Margaret Emma Barber. Dijo: por su comunión con Margaret Barber, Watchman Nee comprendió desde el mismo principio que ser cristiano es totalmente un asunto de vida. La misma señorita Barber fue un ejemplo excelente de este principio. A ella no le interesaba nada sino solo la vida, y poner más atención a la vida que a la obra. Él observó cómo la señorita Barber continuamente enfatizaba el asunto de la vida,
sin poner casi atención a su obra. Margaret Emma Barber también ayudó a Watchman Nee a distinguir entre la vida y la obra, entre la vida y la elocuencia, entre la vida y el conocimiento, y entre la vida y los dones. Un expositor cristiano, decía ella, puede ser dotado para hablar, elocuente para predicar, lleno de conocimiento, y aún exitoso en llevar a cabo una obra popular. Pero eso no es vida. Witness Lee relata algunas de las experiencias de ellos en este asunto. De vez en cuando, él y la señorita Barber iban juntos a escuchar a un predicador cristiano. Él siempre admiraba ya sea la elocuencia, el conocimiento, la capacidad o el poder natural de persuasión del predicador. Luego la señorita Barber le mostraba que lo que él admiraba no era ni la vida ni el espíritu. Lo que él admiraba podría ser capaz de impresionar a las personas y motivarlas para llevar a cabo ciertas obras. Pero eso nunca podría ministrarles vida. Mediante tales diagnósticos espirituales, él fue educado a discernir y distinguir la diferencia entre la vida y la obra. Empezó a darse cuenta de que la mayoría de los sermones dados por los predicadores y maestros cristianos no eran granos de vida sino copos de paja. También observó que en la mayor parte de la obra cristiana, supuestamente llevada a cabo por Cristo, se ministraba muy poca vida, una vida de fe. La vida de Margaret Emma Barber se caracterizó por la fe. Ella fue la que escribió: si el arroyo ves secar, y provisión visible no hay, no temas, Dios milagro hará que tu mirada alegrará, no habrá escasez. Dijo Jehová: no faltará a sus hijos pan. Su hablar es fiel, poder creador ha de obrar a tu favor, y con sus fieles podrás ver al Dios de amor y de poder. Primera de Reyes 17:3. Witness Lee relató un ejemplo del vivir por fe de Margaret Emma Barber. Él dijo: de acuerdo a las costumbres chinas, todos los recibos pendientes de pago deben ser liquidados al final del año. Sin embargo, al terminar el año ella tenía un déficit de $120 chinos. Quedaban solo 2 días para el año nuevo chino y ella oró desesperadamente al Señor con respecto a dicha necesidad. El último día del año llegó una orden de pago de parte de David Morrison Panton en Londres para ser pagada en el British Bank en Fuzhou. La cantidad enviada era exactamente $120 chinos. La actitud de la señorita Barber había sido que en todo lo que Dios la llamara a hacer, él se haría cargo del suministro, ya que él la había llamado a China, aun cuando no tuviera garantizado el sustento. Como fue la primera vez que fue a China, ella confiaba en que sus necesidades serían provistas. Creía esto y lo testificaba a sus hermanos y hermanas a su alrededor. Tenía un conocimiento profundo del Dios que promete y del Dios que responde a las oraciones. Watchman Nee relata uno de los eventos en 1923. En una ocasión, la señorita Margaret Emma Barber sintió que era la voluntad de Dios que preparara cerca de 10 habitaciones para hospedar a creyentes. Eso sería como un edificio de departamentos. Ella oró por esto y de una manera maravillosa Dios causó que una escuela vocacional cerrara y le fuera alquilada. Había 20 habitaciones en total, y el alquiler mensual era solo $20. Es así que el asunto se resolvió. Creo que eso es algo para mencionarse. 4 años más tarde, se recibieron las malas noticias de que la escuela vocacional se abriría de nuevo. Me enteré de esto a través de mi padre porque él era miembro del consejo de la escuela. Una tarde, a propósito, fui a visitar a la señorita Barber y le pregunté si ella estaba al tanto de las noticias. Dijo que efectivamente, ella había recibido una notificación por parte de la escuela de que estaba programada su reapertura para el otoño. La escuela había contratado a 2 ingenieros de los Estados Unidos que ya estaban en camino. Para ellos el asunto era un hecho. Le pregunté: ¿se va a mudar? Ella respondió: no. De nuevo pregunté: ¿ya oró? Dijo: no. Ni siquiera necesito orar en esta ocasión. Un creyente joven que estaba ahí dijo que ella debía haber sido engañada por Satanás. Ella respondió: no digas eso tan apresuradamente, vamos a esperar y veremos. De nuevo le pregunté cómo es que podía estar tan segura. Ella respondió: Dios no bromea con nosotros. Él dijo que él quería que yo consiguiera algunas viviendas. Eso hice. Él no me ha dicho que me detenga. ¿Nos echará fuera? Dios no bromea con nosotros. Pero ¿qué con los otros? Los ingenieros ya vienen de camino y la apertura de la escuela es algo definitivo. Sin embargo, ella estaba disfrutando sus vacaciones de verano pacíficamente en la montaña, como si la situación nunca fuese a suceder. Asombrosamente, cuando ella estaba por regresar de la montaña, la escuela le envió una carta notificándole que la escuela no se abriría de nuevo. Le pidieron que continuara alquilando los cuartos porque mientras ellos estaban preparando la reapertura de la escuela, un inesperado
cambio financiero los forzó a declararse en quiebra. Una vez que comprendemos claramente el principio de cómo Dios obra, no importa lo que suceda, sabremos definitivamente cómo tratar con ello. Nos ahorraremos muchas acciones y palabras innecesarias. Si conocemos a Dios, sabremos con certeza su manera de actuar. Si conocemos la manera de ser de una persona, podemos predecir la manera en que actuará y hablará bajo ciertas circunstancias. Si conocemos a Dios, sabremos si Él responderá o no a nuestras oraciones. La señorita Barber captó el significado de tal fe en verso. Pide en fe, cuán fiel su nombre. Lleva al trono tu oración. Al confiar, Jesús susurra, la obra ya se consumó. Pide en fe, pues Dios contesta cargas de su espíritu, con poder hará su obra, más de lo que piensas tú. Pide en fe, tal fe ferviente Dios desea contestar. En tu fe Él se deleita en cada hora y lugar. En cierta ocasión, la señorita Barber escribió una carta a T. Austin Sparks, editor del periódico, un testigo y un testimonio. La carta a continuación, así como uno de sus poemas, apareció en la edición de agosto de 1926. Al estudiar Hechos 27, me di cuenta cómo esas 276 almas llegaron al punto en el que se perdió toda esperanza antes de que Dios interviniera. A menudo esa es su manera de actuar. Jesús espera hasta la cuarta vigilia de la noche antes de venir a nosotros caminando sobre el Marcos. Por lo tanto, si Dios prueba nuestra fe, glorifiquemos su nombre, y nosotros también veremos sus maravillas en las profundidades. Salmos 107, 24. No temamos el que se nos haga esperar hasta que toda esperanza haya desaparecido. Dios glorificará su nombre en el último momento. Solo Dios puede darse el lujo de esperar hasta el último momento. Veamos el versículo 24, que aún en ese entonces era solo una promesa. Es igual con nosotros, al pasar por una profunda prueba, y no llega la salvación. Sin embargo, el Señor dulcemente susurra alguna promesa a nuestros corazones probados, y en la fortaleza de tal palabra proseguimos. Luego en el versículo 22, el hombre que vive por la palabra del Dios viviente, es capaz de salvar a otros. 276 personas fueron salvas debido a que Pablo creyó a Dios. Comparen Lucas 1, 45. Signo de interrogación abierta. ¿Podemos creer a la palabra del Señor cuando enfrentamos una tormenta y el barco se está hundiendo? Habiendo tenido la promesa, podemos esperar su cumplimiento. Pablo esperó hasta la 14ª noche. La salvación no llegó de inmediato, pero Pablo se asió de la palabra que Dios le había dado. Veamos que en los versículos 31 y 32 Satanás usó a esos marineros para probar y frustrar la palabra del Señor, pero Pablo estaba alerta y Dios lo usó para frustrar el propósito de Satanás. Debemos aprender que aunque Dios nos ha dado una palabra para permanecer firmes, y confiamos en Él, no debemos dormirnos y descuidarnos. Debemos permanecer siendo uno con Dios para obtener el cumplimiento de su palabra. Si Pablo no hubiera visto la intención de los marineros, ¿podría haberse cumplido la promesa del versículo 31? Véase también el versículo 42. En esta ocasión Satanás usa a los soldados para frustrar la palabra del Señor. En un caso como este, cuando la promesa está en juego, Dios se ocupará de que su palabra se cumpla y nuestra responsabilidad es confiar que será así como me fue dicho. Dios operó en el corazón del centurión para que deseara salvar a Pablo. Dios es capaz, bajo cualquier y en toda circunstancia, de cumplir su palabra, a pesar de todas las fuerzas que se opongan, y lo hará sin nuestra intervención. Confiemos sin importar cuán oscuras parezcan las cosas, y mantengamos la canción de fe. Creo a Dios que será hecho, así como me fue dicho y lo imposible sucederá. Que el Señor nos dé una fe igualmente preciosa para su gloria. Margaret Barber, Pagoda Anchorage, Fukien, China. El siguiente poema acompañó esa carta. Sigue cantando en fe, aunque haya oscuridad. Mientras alabas Dios podrá tu fe en vista cambiar. Sigue cantando en fe, afirma el corazón. La fe que alaba en noche atroz es la que agrada a Dios. Sigue cantando en fe, y el rival se irá, que él no apague tu canción. Si alabas, vencerás. Sigue cantando en fe, pronto amanecerá. Saldremos a ver al Señor con cántico eternal. En una ocasión Watchman Nee preguntó a Margaret Emma Barber con respecto a conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Ella respondió: cada vez que Dios se demora en decirme cuál es su voluntad, me doy cuenta y reconozco que dentro de mí todavía existe un corazón que no desea obedecer la voluntad de Dios. Dentro de mí todavía existe un objetivo incorrecto. He aprendido esto por muchas experiencias. A esto Watchman Nee agregó:
Cuando buscamos la voluntad de Dios y no recibimos respuesta, debemos pedirle a Dios que nos escudriñe para que veamos si hay en nosotros desobediencia cuando conocemos la voluntad de Dios. El consejo de Margaret, Emma, Barber era que debíamos decir, sí. El Señor dijo así al Padre, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Sin embargo, al decir sí al Señor, también necesitamos decir no a la voluntad del diablo. Ello incluye la voluntad del yo. Uno de sus poemas que trata acerca de la voluntad del Señor dice así, mi palabra al enemigo es no, mas al Padre digo, amén. Para que su plan se cumpla su consejo seguiré. Cuando cumpla tus mandatos dame, Dios, tu autoridad, y tu espíritu me ayude a cumplir, Señor, tu plan. Mi palabra al enemigo es no, mas al Padre digo, amén. Es mi actitud eterna. Que el Señor conmigo esté, para que cuando obedezca, no interfiera Satanás. Cuando escucho tus mandatos, cúbreme con tu piedad. El recibir y el impartir del Espíritu Santo en Juan 7:2.37-39. El Señor Jesús dijo que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo. A su vez cada uno de ellos llega a ser un canal limpio por medio del cual el Espíritu fluye hacia otros los muchos ríos, que son las variadas riquezas de Cristo. Margaret, Emma, Barber escribió un poema como oración, Espíritu Santo, fluye a través de mí, oh fluye, Espíritu Santo, en mí, y hazme por ti un canal, no duda ninguna obstruya el fluir, que fluyas en mí más y más, que fluyan tus ríos por todo mi ser, y cumplas tu palabra fiel, oh fluye, Espíritu Santo, en mí, y hazme por ti un canal, que alcance ese vivo torrente en ti, a toda la humanidad, que fluyan tus ríos por todo mi ser, y cumplas tu palabra fiel. Hubo un tiempo cuando Watchman Nee se dio cuenta de que a su vida le faltaba poder, especialmente en lo relacionado al Evangelio. Él deseaba traer a sus compañeros de clase al Señor, pero no había sido capaz de hacerlo. ¿Cómo podía ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podía tener más impacto en el Evangelio? Finalmente llevó el asunto a la señorita Barber. Él relata el incidente, aunque algunos ya habían sido salvos. Yo aún no estaba satisfecho puesto que muchos en la escuela y en el pueblo todavía no eran salvos. Sentí la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y recibir poder de lo alto para ser capaz de traer más personas al Señor. Así que acudí a la señorita Margaret Barber. Al ser inmaduro en asuntos espirituales, le pregunté si era necesario ser lleno con el Espíritu Santo a fin de obtener poder para traer a muchos a la salvación. Ella respondió, sí. Le pregunté acerca de la manera para ser lleno con el Espíritu Santo. Ella respondió, debes presentarte a ti mismo delante de Dios para que Él pueda llenarte con Él mismo. Respondí diciendo que ya lo había hecho. Sin embargo, al considerarlo, me di cuenta que aún estaba en mi viejo yo. Supe que Dios me había salvado, escogido y llamado, aunque aún no había logrado una victoria absoluta. Había sido liberado de pecados y hábitos malignos y de muchos otros asuntos que me enredaban y que ya habían sido abandonados. No obstante, todavía sentía la falta de poder espiritual para hacer frente a la obra espiritual. Más tarde Margaret, Emma, Barber le relató la historia del hermano Prigin, un americano que había estado en China. Tenía una maestría y estaba estudiando un doctorado. Sin embargo, estaba preocupado por su condición espiritual, que de acuerdo a él no era satisfactoria. Él deseaba vivir una vida victoriosa y tener poder en la obra. Cuando buscó sinceramente al Señor en oración, el Señor le dijo, ¿verdaderamente quieres eso? Si es así, no tomes el examen para el doctorado que es dentro de 2 meses. No necesito un doctor en filosofía. Él argumentó, luchó y razonó con el Señor en cuanto a esto, pero finalmente sintió que el Señor no se comprometería con él. Luego, con lágrimas se sometió al Señor. Tal decisión no solamente lo reavivó, sino también a la congregación a la cual ministraba. De acuerdo a la señorita Barber, su obra subsecuente fue grandemente bendecida por el Señor, y fue uno de los que tuvo un conocimiento más profundo acerca de Dios. En uno de sus poemas Margaret, Emma, Barber logra transmitir el secreto de ser lleno del Espíritu. Oh, Santo Espíritu de Dios, hoy llena todo el corazón. Si santo, puro y limpio está, tu vida en mí se ha de ver. Ven con tu gracia y reina en mí cada momento y hasta el fin. Oh, Santo Espíritu de Dios, hoy llena todo el corazón, que un canal yo pueda ser de tu amor, luz y poder, hasta que vea el Salvador. Oh, lléname de ti, Señor. Obediencia al Señor. Para el hermano Prigin el asunto de ser lleno del Espíritu Santo era esencialmente un asunto de obediencia al Señor. Fue Samuel quien dijo al rey Saúl,
se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca la voz de Jehová. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22. La desobediencia le causó a Saúl perder su reinado. Para la señorita Barber la obediencia no se discutía, es absolutamente una necesidad esencial al seguir al Señor. Ella escribió lo siguiente: serás obediente en todo al Señor, aunque tierra y cielo los conmueva Dios. Frente al desastre, mantendrás tu fe, seguirás a Cristo hoy confiando en Él, serás obediente sirviendo al Señor sin que retrocedas, o te apartes hoy, aunque pareciera que a muerte vas, le obedecerías, tú, sin vacilar. En ocasiones Watchman Nee luchó con el asunto de obedecer al Señor a pesar de saber claramente lo que el Señor deseaba. Witness Lee describe la actitud de Watchman Nee con respecto a la desobediencia y muestra la influencia que Margaret, Emma, Barber había tenido sobre él. Para él la desobediencia era un velo que lo separaba de la presencia de Dios. Él enfatizaba que para que él recibiera luz y revelación de parte del Señor, necesitaba un rostro descubierto. Margaret Barber le dijo algo para que lo compartiera con sus compañeros más cercanos: que la pequeña hoja de un árbol puede impedir que contemplemos la luna llena. Desde que comprendió que la desobediencia podía ser la causa de que perdiera la presencia de Dios, se propuso obedecer la voluntad del Señor y su revelación cualquiera que fuera el precio. Margaret, Emma, Barber escribió estas líneas resaltando la actitud que los seguidores del Señor deben tener con respecto a lo que el Señor ha escogido para ellos. No a donde elegimos ir, mas a donde guía Jesús. El fuir se halla allí, y la noche cambia a luz. No aprobará el Señor la obra de nuestra elección, mas la que nos asignó le traerá satisfacción. Ni una ofrenda aceptará cuando en altivez se da. Si hemos respondido, no, a su quieto susurrar, el nombre de Jesús. Un tema muy destacado entre los poemas de Margaret, Emma, Barber es el nombre de Jesús. Sus poemas muestran el profundo aprecio que ella tenía por su bendito nombre, y el maravilloso deleite que ella experimentaba en ese nombre que es tan precioso para nosotros sus creyentes. En tu nombre tan glorioso Salvador, tan poderoso, colmas mi necesidad, respirar, Jesús. Tu nombre me da vida de en verdad, Jesucristo. Nombre amado, eres bálsamo al dolor, en tu nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador, en el nombre poderoso de Jesús en oración, esfumando al enemigo. Hay victoria y bendición. Nombre fiel, que nos lleva a vencer. Nombre fiel, que derrota a Luzbel. Cuando el nombre declaramos, no resiste Satanás. Oh, Jesús, Jesús precioso, qué victoria el nombre da. Hoy aquel nombre exaltado, proclame el cielo su poder, el nombre del triunfante Rey de la tierra enaltecer. Hoy aquel nombre exaltado, y el Rey de Reyes regirá. Su nombre sobre todos es, nombre que amamos con placer, la cruz de Cristo. En algunas ocasiones el sendero que el Señor ha escogido para sus seguidores es uno que los lleva a la cruz junto con sus sufrimientos, penas y pérdidas. Aún puede incluir la separación de relaciones personales y la pérdida de los que aman. Pablo conoció al Señor así como la comunión de sus padecimientos. Filipenses 3, 10. Es necesario que la senda del Maestro se duplique en la senda de sus esclavos. Margaret, Emma, Barber conoció esta senda como una que fue escogida por su Señor para ella. Si mi senda lleva a la cruz, Señor, si por donde guías sufro yo dolor, sea la recompensa diaria para mí, comunión sin sombra con mi Dios aquí. Cuando aquí sin gozo, dame el celestial, aun con mi alma rota te he de alabar. Si lazos humanos tú desatas hoy, lázame contigo en más dulce amor. Cuando Watchman Nee solicitó a la señorita Barber libros acerca de la cruz, ella le recomendó algunos de los escritos de la señora Penn Lewis. Después de haber escrito a la señorita Barber, ella le envió copias gratuitas de La centralidad de la cruz y La cruz del Calvario. En su comunión con Watchman Nee, Margaret, Emma, Barber enfatizaba la necesidad de experimentar el quebrantamiento de parte del Señor. En una ocasión ella dijo, todo pan que esté en las manos del Señor, con seguridad, Él lo partirá, y señaló la doble función que tiene la cruz. La cruz no solo separa a los pecadores que son salvos de aquellos que están pereciendo, también separa a los creyentes que son vencedores de aquellos que son derrotados. Muchas veces nosotros nos ponemos en las manos del Señor, mientras que al mismo tiempo, en privado, oramos, por favor, no me quebrantes. En cierta ocasión Watchman Nee utilizó a Margaret, Emma,
Barber como un ejemplo de cómo la cruz va en la vida de un creyente. Él dijo: el quebrantamiento del hombre exterior involucra la operación de la cruz. Pero, ¿en qué área la cruz aplica su quebrantamiento? Invariablemente en la parte más fuerte de nuestra vida. Donde quiera que sea la parte más fuerte de nuestra vida, esa es la parte donde la cruz ve. Cuando un hombre se golpea contra una pared, lo primero que se golpea es su nariz, porque es la parte más sobresaliente de su cuerpo. Es difícil ocultar lo que sobresale en un hombre. Una vez que la parte fuerte es quebrantada y removida, será fácil que los hombres toquen su espíritu. La señorita Margaret Emma Barber era astuta y rápida, pero uno no percibía su astucia o su rapidez natural. Sus rasgos fueron quebrantados. En una ocasión, la señorita Barber escribió un poema en el cual enfatizaba los efectos de la cruz sobre la vida del alma. Ya muerto estoy, qué libertad. Confiando en mi Dios aún en muerte ganaré. Soy libre del temor. Pasando por la muerte yo compruebo el poder de vida en resurrección, y por la fe el vencer. Ya muerto estoy, Dios me libró. Cuán grande salvación. De las cadenas de mi yo soy libre de opresión. Por tanto, muere para ver en ti su gran poder, pues Cristo por su cruz te hará un vencedor en él. Algunas veces no es la cruz de Cristo la que se aplica a una persona, sino la mano gubernamental de Dios que disciplina debido a ciertos pecados que se han cometido. Dios hace esto para que la persona se arrepienta y vuelva a su ser al Señor pidiendo su perdón. Watchman Nee cuenta de una ocasión en que la señorita Barber ayudó a una persona para que se arrepintiera de sus terribles acciones. En una ocasión estaba platicando con la señorita Margaret Emma Barber y me relató una historia muy interesante. Un hermano había hecho algo terrible. Más tarde se arrepintió y fue a la señorita Barber. Ella le dijo: te arrepentiste y regresaste, ¿verdad? Ahora debes ir al Señor y decirle: una vez fui un vaso en la mano del alfarero, ahora el vaso se ha quebrado. No obligues al Señor que haga algo diciéndole: Señor, tú debes hacer de mí otra clase de vaso. Debes humillarte y orar: Señor, ten misericordia de mí, permite que sea de nuevo un vaso. Ya no puedo seguir insistiendo en ser un vaso por mí mismo. El Señor puede hacer de ti un vaso para honra, o Él puede hacer de ti un vaso para deshonra. El regreso del Señor. Otro tema que Margaret Emma Barber frecuentemente tocaba es acerca del regreso del Señor. Muchos de sus poemas tratan principalmente este asunto. Vela, pues ya amanece, Él pronto aquí estará. La niebla y las sombras se esfuman, y huye toda oscuridad. Por siglos ha sido añorado el Cristo que pronto vendrá. Vendrá en destellos de gloria. Vendrá y nos arrebatará. En un mensaje que Watchman Nee dio durante el entrenamiento en el Monte Kuliang, enfatizó de qué manera el vivir y el estilo de vida de un creyente deben estar orientados hacia la esperanza del regreso del Señor. Ilustró esto con la señorita Barber, una persona que esperaba el regreso del Señor. Él dijo de ella: en toda mi vida nunca he sido tan impresionado por la vida de una persona como lo fui con la vida de la señorita Margaret Emma Barber. En efecto, ella fue una persona que esperaba el regreso del Señor. Existen muchos hombres famosos en el cristianismo que estudiaron la profecía, tales como David Morrison Panton. Todos ellos conocían acerca del regreso del Señor, pero hasta donde yo sé, solo la señorita Barber fue una persona que realmente esperaba su regreso. Para ella fue una gran sorpresa que el Señor no hubiese regresado en su tiempo. Al respecto, ella escribió en uno de sus poemas: así como esperamos que llegue un querido ser, con corazón expectante, atentos a su rostro ver, oír sus pasos distantes, y su mano extendida tomar, así, esperamos, amado, esperamos así ver tu faz. En el entrenamiento en Kuliang el hermano Nee habló más acerca de Margaret Emma Barber y de la venida del Señor antes de que el año terminara, así como acerca de la preocupación que ella tenía de que el corazón no estuviera ocupado con otras cosas. Él dijo: en una ocasión pasé la víspera del año nuevo con ella. Ella oró: Señor, si tú quieres regresar ahora, aún hay tiempo este año. No tienes que esperar hasta el año siguiente. Todo su ser esperaba la venida del Señor. Los cristianos no esperamos a que llegue el tiempo de servir a la iglesia. Esperamos el tiempo en que el Señor venga de nuevo. Si un creyente no es cuidadoso, sino que sustituye otras cosas por el regreso del Señor, inmediatamente cae. La espera de Margaret Emma Barber por el Señor se refleja en el siguiente poema: esperamos por ti, tu promesa es fiel, el todo ponemos con gozo a tus pies. Que en tu presencia seamos, Señor, cabales y dignos, es nuestra oración. Watchman Nee relata una conversación con Margaret Emma
Barber mientras caminaban juntos por la calle y hablaban acerca del regreso del Señor. En una ocasión la señorita Barber escribió un himno concerniente a la venida del Señor. Yo no entendí una línea de lo que ella escribió en su himno. Ella dijo, ven, y te lo mostraré. Salimos y tomamos un paseo. Cuando estábamos a punto de voltear en una esquina, me dijo, el Señor viene, cada vez está más cerca. Quizás al voltear la esquina nos encontremos con Él. En ella había una persona que vivía esperando el regreso del Señor. Toda su vida fue una vida de preparación para el regreso del Señor. Día tras día mientras vivió sobre la tierra, esperó ansiosamente el regreso del Señor. Este es el himno al cual Watchman Nee se refirió. Nuestra esperanza es Cristo, amigo y gozo es Él. Ansiamos recibirlo con este anhelo y fe, que al fenecer el día, con Él nos reunirá, acabará la espera, y el gozo empezará. En los mensajes para editar a los creyentes nuevos de Watchman Nee, él habló de la vida cristiana como una vida que espera el regreso del Señor. Para ilustrar lo que quería decir, habló de la expectativa que tenía Margaret Emma Barber. Ella fue alguien que vivió a la luz de la manifestación del Señor. Los que esperan el regreso del Señor son como un hombre que camina cuesta abajo por una colina y no sabe con seguridad cuándo volteará la esquina y se encontrará con alguien caminando cuesta arriba por el mismo camino. Nuestra hermana genuinamente esperaba cada día y hora tras hora el regreso del Señor. Nótese que estamos hablando de nuestra expectativa de su regreso y no acerca de que creemos que regresará. Muchas personas ponen mucha atención a temas tales como el rapto, el tribunal de Cristo, el milenio, la nueva Jerusalén, y los nuevos cielos y la nueva tierra. Muchos están familiarizados con las profecías con respecto al regreso del Señor, pero no necesariamente esperan su regreso. Debemos recordar que somos ciudadanos celestiales. Debemos, por la gracia, ser enseñados a esperar el regreso del Señor. No ponemos ninguna esperanza en esta tierra. Sabemos que esta tierra nunca mejorará. Mientras servimos, obramos y laboramos con Dios aquí en la tierra, estamos llamando y reuniendo a un grupo de personas para que se rindan ante el nombre del Señor para su satisfacción. Servimos y laboramos por causa de su segunda venida. En su poema El arrebatamiento, Margaret Emma Barber describe el anhelo que existe en el corazón del creyente por la venida del Señor y la necesidad de servir, obrar y laborar con Dios, por causa de su segunda venida. Desde el alba al ocaso, Señor, esperamos a diario por ti, tu promesa nos llena de fervor. Vengo pronto, y vengo por ti, al velar tu venida. Señor, es mi gozo servirte a ti, hasta que en tu gloria vengas, que desborde tu vida por mí. Juntamente con la expectativa y el anhelo por el regreso del Señor se percibía la presencia del Señor asociada con nuestra hermana Margaret Emma Barber. Este es el testimonio de Watchman Nee acerca de ella. Siempre pienso en ella como una cristiana iluminada. Tan solo al entrar en su habitación percibía inmediatamente a Dios. En aquellos días yo era muy joven y tenía muchos planes, esquemas que deseaba que el Señor los auditara, cientos de cosas que pensaba que sería maravilloso que se lograran. Con todo esto vine a ella para tratar de persuadirla, para decirle que esto o aquello se tenía que hacer. Pero antes de que pudiera abrir mi boca ella dijo unas cuantas palabras comunes y la luz brilló. Ello sencillamente me avergonzó. Mis planes eran tan naturales, tan llenos del hombre natural, mientras que aquí estaba alguien quien vivía solamente para Dios. Tuve que gemir delante de él. Señor, enséñame a caminar de esa manera. Fuentes de suministro. Margaret Emma Barber reconoció sin reparos el suministro que había recibido de parte de algunos siervos del Señor, como por ejemplo, para conocer la palabra de Dios, para entender sus verdades y de cómo ser espiritualmente perfeccionada. A su vez, ella orientó a Watchman Nee para que apreciara los hombros sobre los cuales nos apoyamos para ver las cosas de Dios. Como ya lo mencioné, estaban los escritos proféticos de Robert Govet y David Morrison Panton. Ella aprendió mucho de Jesse Penn Lewis con respecto a cómo se aplican al creyente la cruz y la muerte de Cristo. De T. Austin Sparks aprendió el aspecto celestial de la iglesia y cómo la resurrección de Cristo afecta el andar del creyente. Margaret Emma Barber también presentó a Watchman Nee los escritos de Madame Guyon, 1648 al 1717, la mística francesa que fue puesta en la prisión de la Bastilla por Louis XVI por causa de su fe. En los escritos de Madame Guyon el comentario acerca de la aceptación de la voluntad de Dios lo conmovió en gran medida y llegó a tener una fuerte influencia en su manera futura de pensar.
así como también profundizó su conocimiento de las cosas que no se ven y que son eternas. Ella debió a David Morrison Panton su entendimiento de que las sectas no son escriturales y el denominacionalismo es pecaminoso. Esta fue la postura tanto de Margaret, Emma, Barber como de Watchman Nee. La casa se ha llenado de su perfume. Realmente Miss Barber se desperdició para el Señor, como el precioso ungüento mencionado en Juan 12:3. ¿Cuál fue el resultado? Y la casa se llenó del olor del perfume. Que usted también pueda sentir la fragancia de ese perfume y ser atraído por el mismo Señor, a quien ella buscó y amó con todo su corazón, con toda su alma y con todo su entendimiento. Una semilla sembrada. El apóstol Juan citó al Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Witness Lee dijo de Margaret, Emma, Barber: sin duda ella fue una semilla sembrada por el Señor en China para su recobro. Y no solamente fue ella una semilla sembrada dentro de China, sino que la señorita Barber también como una semilla de vida se sembró dentro de Watchman Nee. En una conversación que Witness Lee tuvo con Watchman Nee, él me dijo que la señorita Margaret, Emma, Barber no vino a China a laborar. Ella estuvo en China sembrando a Cristo, aún sembrándose a sí misma en Cristo. Ella fue una semilla sembrada dentro de ese distrito en China. Con el tiempo, algo brotó de esa semilla. El recobro del Señor hoy día es el producto de la semilla sembrada por la hermana Barber y el hermano Nee. En otra parte Witness Lee repitió esto: la hermana Barber fue una semilla que fue sembrada, y el hermano Nee fue un grano que brotó de esa semilla. El hermano Nee, como una semilla que brotó de ella, llegó a ser un vaso maravilloso para el recobro de la vida apropiada de iglesia. Esta es la manera de producir y aumentar la iglesia, en vida. En conmemoración, a fines de febrero de 1930, la hermana Barber estuvo enferma con enteritis, que en términos médicos es la enfermedad de Crohn. Después de que la hermana Barber fue para estar con el Señor el 1 de marzo de 1930, se expresaron muchos recordatorios, especialmente por aquellos que la conocieron personalmente. Dos de ellos fueron David Morrison Panton y Watchman Nee. David Morrison Panton, la señorita Margaret Barber, también en Fukien y una colaboradora fiel para de Daun. Es una partidaria excepcional de Cristo que pasó a descansar. Esto nos deja una fuente de inspiración imperecedera. En la última de las cartas de la señorita Barber enviada al editor, no consciente de su propio llamado, pronto, adjuntó un solo verso de su poema: unas millas más, amados, nuestros pies descansarán, no más duelo ni pecado, ved, Jesús delante está, y susurra dulcemente, no temáis, aún seguid. Puede ser que ya mañana llegue el viaje a su FN. Watchman Nee. Sentimos una gran tristeza por las noticias de la muerte de la señorita Barber en Osin Pagoda, Fukien. Ella fue alguien muy profunda en su relación con el Señor, y en mi opinión, la clase de comunión que tenía con el Señor y la fidelidad que expresó para con el Señor difícilmente se puede encontrar sobre esta tierra. Al leer el himno publicado en la portada de este número de la revista, uno puede imaginarse la clase de persona que era. No fue en vano. Cuando Miss Barber fue sepultada, un hermano citó la historia de María de Betania, Juan 12:1-8, diciendo que ella también había hecho todo cuanto pudo. Más tarde, el hermano Watchman Nee, que no estaba presente en el funeral, y que fue grandemente influenciado por ella en su vida espiritual, hizo la siguiente observación: ella realmente se desperdició para el Señor. Algunos hermanos jóvenes de China, que fueron muy ayudados por ella, se preocupaban por su actitud y se admiraban porque no salía a dirigir reuniones y a trabajar activamente en otros lugares. Por el contrario, vivía en aquella pequeña aldea donde nada acontecía. Aquello parecía realmente un derroche. Hasta el mismo hermano Nee, que más tarde se desperdició por aproximadamente 20 años en una prisión, en aquella época la visitaba y casi le gritaba: nadie conoce tanto al Señor como usted, y su conocimiento de la Biblia es también profundo y vivo. Usted no ve las necesidades a su alrededor, porque no hace algo. Usted parece que vive aquí sentada sin hacer nada. Está gastando su tiempo, su energía, su dinero, todo en vano. Hoy, muchos años después, podemos entender su actitud. Dios estaba plantando una semilla de vida en la China, una semilla solitaria, humilde y oculta. El Señor hizo que brotase y fructificase abundantemente, pero lo más maravilloso es que Dios hizo que diese fruto más tarde, cuando ella no podía saberlo. Margaret, Emma, Barber, de acuerdo a su testamento,
Ella dejó todas sus pertenencias a Watchman Nee. Esto equivale a poco más que su Biblia. El hermano Nee dijo: cuando la señorita Barber murió, ella me dejó una Biblia. Escrita en ella se encontraron las siguientes palabras: oh Dios, dame una revelación completa e ilimitada de mí misma. ¿Cuán profundo es esto? Debemos tener la valentía de ser iluminados por Dios con su luz para que Él pueda revelarnos la imagen verdadera de nosotros mismos. Nuestra evaluación de nosotros mismos no es confiable. Algo más que Watchman Nee encontró entre sus pertenencias fue un papelito, el cual decía de Margaret Emma Barber. Hace algunos meses, un misionero del occidente murió en la provincia de Fujian. En una ocasión comenté que de entre las personas que he conocido, ella fue una persona muy profunda en el Señor. Ya que yo soy alguien que conoce más de sus asuntos, he considerado escribir una biografía de ella y he coleccionado sus lecturas, artículos y ensayos con el propósito de editarlos. Hace algunos días ha llegado un paquete con sus pertenencias, incluyendo un papelito con las siguientes palabras escritas en él: oh Dios, te agradezco porque tienes un mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oh, cuán profundo es esto. No sé cuántos cristianos dirán: Dios, te agradezco que tienes un mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. En realidad, ya que todos somos creyentes, debemos amar a Dios. Ninguna otra religión habla de amar a Dios como la nuestra. Amar a Dios es algo exclusivo del cristianismo. En la primera hoja de la Biblia que legó a Watchman Nee, había palabras que ella había escrito mucho antes: no quiero nada para mí, quiero todo para el Señor. Margaret Emma Barber.